Programador, programadora, vamos a ver los tipos de variables que tenemos en JavaScript. Primero tienes que saber que una variable en JavaScript puede contener cualquier tipo de dato. Y este tipo de dato puede cambiar en cualquier momento. Es decir, podemos tener una variable que sea un número y después asignarle un valor que sea un string y funcionará. No pasará absolutamente nada. Los lenguajes de programación que permiten esto, de cambiar de tipo una variable, se llaman lenguajes de programación de tipado dinámico. En JavaScript tenemos 7 tipos básicos de datos. En esta clase lo vamos a ver un poco todos por encima y en las próximas clases nos adentraremos más en profundidad en cada uno de ellos. Número. El tipo número cubre tanto los integer como los float. Tenemos muchas operaciones que podemos hacer con ellos, como sumar, restar, dividir, multiplicar, etc. Aparte de todos los números que ya conocemos, tenemos también números especiales, como lo son el infinito, el menos infinito y el none. Infinito representa, pues, eso, el infinito. Es el mayor número que podemos tener. Ningún número puede ser mayor a este. El menos infinito es lo mismo, pero en negativo. Fácil, ¿no? None. Not a number. Esto representa un error. Cuando una operación da como resultado algo que no es un número, nos da como resultado un none. No es un número. Cualquier operación en la que interfiera un none dará como resultado none. En JavaScript las operaciones matemáticas no harán nunca que nuestra aplicación se detenga, ya que podemos hacer cosas como dividir entre 0, y en el peor de los casos obtendremos como resultado un none, pero nunca se terminará la ejecución del script. En la clase de números veremos un poco más sobre lo de este tipo. Vamos a pasar ahora a los string. Un string siempre tiene que estar rodeado de comillas. Tenemos 3 tipos de comillas. Las comillas dobles, las comillas simples y las comillas inclinadas hacia atrás. Tanto las comillas dobles como las comillas simples son iguales, no hay diferencias entre ellas. En cambio, las inclinadas tienen algunas funcionalidades extra, como por ejemplo poner variables dentro de ellas, cuando usamos el dólar y las llaves de este modo. La expresión que metamos dentro de las llaves del dólar se convertirá en parte del string. Y ahí podemos poner lo que queramos, variables, operaciones, lo que sea. En JavaScript no tenemos el tipo character o char. En muchos lenguajes de programación tenemos el tipo char, que es para una sola letra, para un solo carácter. En JavaScript no, en JavaScript tenemos los strings, ya tenga una letra o tengan más. Seguiremos viendo más cosas sobre los strings en la clase de strings. Booleanos. El tipo booleano solo tiene 2 valores, verdadero o falso, true o false. Se utiliza para guardar casos como, por ejemplo, cuando algo es correcto, que se guarda true, o cuando algo es incorrecto, que se guarda como false. Las variables booleanas también pueden surgir a partir de una operación. Veremos más cosas sobre las booleanas en la clase de operadores lógicos. El valor null. El valor null es especial, no pertenece a ninguno de los otros tipos y él en sí mismo es un tipo. Una variable que sea de tipo null solo puede tener como valor null. En otros lenguajes, el valor null quiere decir que no existe el objeto de referencia o es un null pointer. En JavaScript no. JavaScript representa que no hay nada, que está vacío o que es un valor desconocido. El valor undefined. El valor undefined también tiene su propio tipo, igual que lo tiene el null. En este caso significa que la variable no ha sido asignada todavía. Por ejemplo, si declaras una variable y no le asignas ningún valor, su valor será undefined. Técnicamente le puedes asignar el valor undefined a una variable, pero no te recomiendo que lo hagas, no es una buena práctica. Normalmente en estos casos le asignaremos null en vez de undefined. Undefined solo la utilizaremos para comprobar que esta variable ha sido asignada. Objetos y símbolos. El tipo object es un objeto especial. Todos los demás que hemos visto podríamos decir que son variables primitivas porque contienen tan solo un valor dentro de este. Por ejemplo, un string solo tiene un string dentro. Un number solo tiene un number dentro. Pero los objetos son algo más complejos, ya que tienen una colección de datos en su interior. En cuanto al symbol, se utiliza para crear identificadores únicos para los objetos. El operador typeof. El operador typeof nos devuelve el tipo de variable que es la variable que le pasemos. Es útil para saber de qué tipo son las variables y se puede utilizar tanto con paréntesis como sin paréntesis. Aquí podemos ver algunos ejemplos de los que nos retornaría este operador. Fíjate en las 3 últimas líneas. Math es un objeto que viene con el lenguaje de programación JavaScript para realizar algunas operaciones matemáticas. Esto es un ejemplo de objeto. El siguiente vemos que es null y nos devuelve como tipo object, pero no acabamos de decir que los null tienen su propio tipo. No debería ser tipo object, debería ser tipo null. Pues sí, debería ser así. De hecho es un error reconocido por el propio lenguaje de JavaScript. Es algo que está mal. Un null es de tipo null. Y el último retorna el tipo function. Alert es una función de JavaScript, del lenguaje JavaScript. Pero
no hemos visto que haya un tipo que sea function, ¿no? Y no lo hay. De hecho, las funciones pertenecen al tipo objetos, pero el operador typeof las distingue y los trata de maneras diferentes. Técnicamente es incorrecto que nos lo ponga como ese tipo que no existe, pero en la práctica, a la hora de estar programando, nos vendrá bien que nos indique que es una función. En resumen, tenemos 7 tipos básicos de variables en JavaScript. Los números incluyen tanto integer como floats. Los string pueden tener uno o más caracteres. Los booleanos son para verdadero o falso. Null para valores desconocidos y siempre es null como valor. Un defined para cuando no está definida la variable y como valor solo puede ser un defined. Object para estructuras más complejas de datos. Symbol para identificadores únicos. El operador typeof nos devuelve el tipo de variable de la variable que le pasemos, aunque vemos que, como en el caso de null, nos devuelve de tipo object, y esto es un error del lenguaje JavaScript. Programador, programadora, nos vemos en la próxima clase.